Dios les bendiga, mis hermanos. De nuevo aquí estamos para compartir la palabra de Dios y qué bueno que están conectados. Antes que nada, vamos a pedirle a Dios nuestra dirección para que nos permita que este mensaje nos ayude a reflexionar al propósito que Él tiene. Vayamos ahora con Dios. Amado Señor, en tu Hijo Jesucristo pongo esta oración en tus preciosas manos para que nos ayudes a entender tu mensaje, Señor, empezando conmigo, y poderlo también compartir con gracia, con amor, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo en todo creyente. Usa mi vida, Señor, y úsanos después de escuchar tu voz, que lo pongamos por obra. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto como título al mensaje de hoy: no nos rindamos, pidamos, busquemos, llamemos. ¿En qué me baso? En la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, algo que les invito a que abran sus Biblias y poder ir a ella. Mateo 7, versos del 7 al 12. Si hay algo que falta en este mundo, en la vida cotidiana, es el persistir, la disciplina de la persistencia, la disciplina de la continuidad, la disciplina de la perseverancia. Vayamos a la palabra para capturar precisamente esto lo que nos quiere decir el Señor. Dice la palabra de Dios muy sencillamente de esta manera: pedid, dice versículo 7, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros, haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué interesante que el primer versículo dice: aprendamos a vivir la disciplina de la persistencia. Pedir, buscar, llamar. Si pensamos que podemos vivir las vidas, las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas, estamos equivocados. Quiere decir que no nos hemos dado cuenta del carácter sobrenatural de la vida a la que el Salvador nos está invitando. La sabiduría viene de lo alto. El poder viene de lo alto para tener una vida con una cultura superior a la que el mundo vive, y es la de alcanzar desafíos que se nos han dado desde arriba. Entonces aquí tenemos una invitación para acercarnos a Dios, pidiéndole, buscándole, llamándole. Es decir, buscar y seguir buscando, tocar, llamar y seguir llamando y tocando, pedir y seguir pidiéndole. La invitación aquí es verdaderamente desafiante y es fácil de entender. No te rindas, no desistas, no dejes de buscar a Dios. Y bajo ninguna condición o situación, no dejes de buscar la sabiduría y la dirección de Dios. No dejes de luchar, no te rindas, mi hermano. Hazlo con fervor y perseverancia. Estos dos versículos, 7 y 8, pueden parecer un cheque en blanco para que nosotros como cristianos podamos recibir y obtener cualquier cosa que pidamos. Pero eso no es así. Simplemente no es verdad. Los versículos a los que me hago referencia deben entenderse en su contexto inmediato y a la luz de toda la enseñanza bíblica sobre la oración. Por lo tanto, escuchen esto: lo que parecen promesas incondicionales, aquí en realidad están restringidas, limitadas por otros pasajes de la palabra de Dios. Por ejemplo, revisen Salmo 66, 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí aprendemos que la persona que ora no debe tener ningún pecado no confesado en su vida. Hay que decírselo al Señor, porque si Dios no va a escuchar. También, si vas a Santiago 1, 6 al 8,
Dice que la oración debe ofrecerse con fe, pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda, ¿se acuerdan? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, quien tal haga va a recibir algo del Señor. Y luego añade, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, mis hermanos, la oración debe ofrecerse de conformidad con la voluntad de Dios, confesando nuestros pecados y siendo constantes. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hemos juntado 3 cosas más. Ahora, la oración debe ofrecerse de una manera persistente, como la lectura devocional que tuvimos. ¿Se acuerdan? Dice Jesús que cierto día les contó una historia a sus discípulos para mostrarles si debían orar y nunca darse por vencidos. Les habla de un juez en cierta ciudad, que no tenía temor de Dios, no se preocupaba por la gente, no tenía compasión pues por la gente. Aparece una viuda, acudía a él repetidas veces y constantemente para que le hiciera justicia en el conflicto que tenía con alguien. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, ya me enfadó, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me voy a ocupar de hacerle justicia porque me está agotando la paciencia. ¿Y qué hizo el juez? Se lo obsequió. Entonces Jesús les dice, aprendan una lección de este juez, injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios haga justicia a su pueblo escogido que clama a Dios de día y noche? ¿Seguirá aplazando, postergando la respuesta? Les digo que Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, luego le pregunta, ¿habrá fe aquí en la tierra? ¿Encontrará fe? La oración debe ofrecerse de manera sincera, hermanos. Hebreos dice que acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Jesús nos está pidiendo un estilo de vida de oración persistente, cosa que padecemos. Eso contrasta fuertemente con el estilo del cristianismo tan popular en nuestros días, que no requiere nada más que una confesión de fe, tal vez bautismo, aunque se carezca del desafío de persistir y de perseverar. Pero los ciudadanos del reino, los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, ¿saben qué hacen? Persisten en desear vivir el carácter, los sueños, actitudes y el comportamiento que Jesús pidió se mostrara de manera constante en nuestras vidas. Sin embargo, hemos de darnos cuenta de lo imposible que es todo, dada nuestra debilidad. Tenemos la tendencia al pecado y nuestra falta de obediencia a sus indicaciones. Nos hemos olvidado de la primera bienaventuranza. La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nuestro Señor nos dice que invoquemos al Dios de lo imposible. En otras palabras, la enseñanza es que no se puede tener una cultura de vida superior sin una vida de oración fiel, firme, constante, perseverante y persistente. Puedes asistir a docenas de seminarios sobre la vida cristiana, participar en grupos de oración y discipulado, leer todos los buenos libros sobre el tema de la oración, pero si no oras con regularidad acerca de tus propias necesidades espirituales, tu desarrollo, y no lo buscas constante y persistentemente, entonces te falta mucha práctica como ciudadano del reino. La oración persistente, mis hermanos, hace al menos 3 cosas, por favor. Miren lo que sucede con una oración persistente. En nosotros lo que sucede. Nos recuerda nuestra debilidad sin la gracia de Dios. Si alguna vez nos alejamos de Él, de la oración, estamos destinados derechitos a una gran caída. Y se acuerdan lo que dice 1 Corintios. Por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar agarrados de la bendita promesa de Dios, de su gracia. También nos recuerda nuestras insuficiencias ante las demandas de Cristo. Pensamos en la desesperada condición de nuestro corazón
y en nuestra impotencia para enfrentar los planes del diablo, que diariamente apunta a nuestro camino para tumbarnos. Y acuérdense que él anda vestido, aunque Dios nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, y nos lo dice con mucha razón, porque las acechanzas del diablo ahí están latiendo. Al ser honestos ante el Señor, hermanos, nos enfrentamos cara a cara con nuestra pecaminosidad y con la necesidad desesperada de que el Evangelio se aplique a diario en nuestra vida. No dejes de orar. Alguien te quiere tumbar. Nos recuerda que debemos mirar a Dios como nuestro Padre. Esto es algo bien precioso. Quizá nada más falta en nuestras vidas que esto mismo. Conocemos las confesiones, credos, himnos, cantos espirituales que afirman que Dios es nuestro Padre. Y es cierto, pero lo miramos persistentemente como nuestro papá, que nos ama y aprecia. Saben, creo que nuestro mayor defecto como cristianos es dejar de mirar, de conocer, de entender y comprender para hablarle a Dios como nuestro papi, como nuestro Abba Padre. Y todo por no aceptar el desafío de persistir y de perseverar en la oración. Al descuidar la oración, tratamos a Dios como un amigo X, un amigo casual y no como nuestro papi que está en los cielos y que está dispuesto a escucharnos, a atendernos y a hacer justicia. Nos disciplina, miren, la oración. Nos humilla para recibir las provisiones de la gracia del Padre, para que podamos vivir como ciudadanos del reino. Nos afectan las disposiciones del corazón y las influencias que nos rodean. Muy a menudo pensamos que tenemos las cosas resueltas, que tenemos las cosas para hacer lo que Dios nos ordene si nos decidimos hacerlo. Y así nos volvemos un poco engreídos y arrogantes, distraídos y distantes mientras crecemos en el egocentrismo como el curso natural de la existencia humana y hacemos a un lado a Dios. También estamos influenciados por lo que vemos, por lo que escuchamos en el mundo para ser egoístas, porque esa es la cultura del mundo. Pero la oración nos pone en la realidad. Somos inadecuados, hermanos, en nosotros mismos para vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios, sin la oración. Entonces pedimos y seguimos pidiendo, buscamos y seguimos buscando, y llamamos y seguimos llamando para que podamos recibir del Padre lo que necesitamos para vivir como ciudadanos del reino. Y si así lo hacemos, es decir, una oración persistente, el Señor, por su Espíritu Santo, va a desarrollar en nosotros dependencia y sumisión a Él. Y no hay cosa más preciosa que depender de Dios y darnos en sumisión a Él. Pedir sugiere dependencia, buscar sugiere anhelo, llamar sugiere persistencia. Y Jesús quiso alentar a sus discípulos a la fe. Estos versículos están destinados a aquellos que piden pasar y permanecer en la puerta estrecha como seguidores de Jesús. La oración es para lograr los propósitos de Dios. La mayoría de nosotros luchamos con la vocación, con esa vocecita, interior, que nos dice que tenemos cosas más importantes que hacer. Deja la oración a un lado, hombre. La oración es buena, pero tenemos que seguir adelante con los asuntos reales del día. Deja la oración. Déjalo para la noche o para los viejitos. De modo que no oramos como deberíamos, o como nos gustaría hacerlo, experimentarlo, porque sé que lo deseas. Un gran ejemplo de como cristianos, de cómo continuar pidiendo, buscando y llamando, se mira en la iglesia en Jerusalén. Vayan a Hechos 12. Cuando Herodes había encarcelado a Pedro, con planes de darle cuello, después de la fiesta de la Pascua, la iglesia, ¿qué hizo? Oró persistentemente, 24 horas al día, 7 días de la semana, durante días, e incluso la respuesta a su oración fue la que interrumpió su reunión de oración. Nadie la interrumpió, fue el milagro de Dios. Se abrió la puerta. Nadie interrumpió, sino la respuesta de Dios. Eso me encanta. Termino con esto. Les sugiero algunas formas de profundizar nuestra vida de oración. Miren, reserven tiempo para la oración. Es molesto hablar con alguien que está distraído y no presta atención. Incluso tal vez ahorita tú tienes el celular puesto en tus manos, distrayéndote. Sé específico. No le des vueltas.
sé concreto y específico. Al orar, lo que yo les recomiendo es que se esfuercen por tener la actitud correcta en la oración. Es decir, sigue recordándote a ti mismo que Dios es poderoso, que Dios está dispuesto y Dios ha prometido respuestas a tus oraciones. Ora con valentía, pero con humildad, reconociendo que la sabiduría de Dios es superior a la tuya y a la mía. Pero también confía en que el Espíritu Santo te guiará por el camino correcto y arreglará cualquiera de tus oraciones que se desvíen del objetivo. Dice Romanos que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos pedir como conviene? A veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo acudo mucho al Espíritu Santo cuando ya no sé ni qué decir, pero Él sabe que necesito decir. Repasa, por favor, tus oraciones con frecuencia. Regresa a las oraciones que hiciste y anota todas las respuestas que puedas ver. También asegúrate de que la oración no sea formal y fría, sino íntima, genuina, personal, calurosa con Dios. Es decir, una charla profunda, profundamente anclada en una relación auténtica con Dios. Necesitamos guerreros de oración. Necesito una esposa guerrera de oración. Necesitamos unos hijos guerreros de oración. Necesitamos una iglesia guerrera de oración. Anhelamos personas que oren para que Dios nos confíe nuevas personas a las que servir. Necesitamos orar por aquellos que adoran con nosotros a través de nuestras redes sociales como Facebook y YouTube. Necesitamos orar sintiendo que ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Necesitamos orar por nuestra iglesia Estrella de Belén. Necesitamos orar por tu iglesia. Necesitamos orar por nuestro matrimonio. Necesitamos orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Necesitamos orar por nuestro pueblo. Necesitamos orar por nuestro gobierno. Necesitamos orar por los enfermos, por el cese de la pandemia. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Y por qué no lo hacemos, pastor? Porque nos hemos moldeado al mundo. Necesitamos orar. Si hay algo que hemos perdido como cristianos, es olvidarnos de esta escuela de Hechos 12, de la perseverancia. Y en el renglón de la oración, persistir, buscar, llamar, clamar a Dios. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. ¿Qué nos dice eso? Persistamos en oración. Persistamos en oración. Acaban de pasar las Olimpiadas. Y quienes agarraron una medalla, y más la de oro, ¿qué fue el secreto de ellos? El persistir, la perseverancia, apartarse, escuchar a su entrenador, a su maestro, persistir, persistir, platicar con el maestro, no rendirse para llegar al objetivo. La vida cristiana es una cultura de vida superior y eso se requiere perseverancia, se requiere persistencia, se requiere consistencia. Necesitamos obedecer a Dios en la disciplina de perseverar en la oración, constantes en la oración. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar, luego sin cesar, es decir, con constancia, con perseverancia, con persistencia. Y el mundo lo necesita. Pero lo más importante, tú y yo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque allá afuera mucha gente necesita de nuestra perseverancia en la oración. ¿Ante quién? Ante el juez justo, ante nuestro Dios. Y que la honra y la gloria sea para Él. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos, Señor, que bendigas el mensaje de hoy. Que nos perdones si hemos dejado de orar a la manera como tú se lo enseñaste a tus discípulos y como la iglesia de allá de Hechos, Señor,
practicó porque un siervo tuyo necesitaba de que su pueblo hermano, la iglesia, orara e intercediera por él. Nadie lo interrumpió, Señor. Nadie los interrumpió. Solamente tu respuesta. Amado Dios, que nadie nos interrumpa hasta que tu respuesta venga con nosotros. Gloria a tu nombre, Señor, y deposito a tu pueblo que mira y escucha este mensaje, que cualquier situación que les tenga apartado de ti, alejado de ti, por poner otras cosas en el lugar que le corresponde a la oración, que hagan los ajustes, te obedezcan y persistan, y que tengan la cultura de vida de una oración muy íntima contigo cada día y a cada instante. Señor bendito, nos has llamado durante todo este sermón del monte a una cultura de vida superior. Y no lo vamos a lograr si no estamos en comunión con el Abba Padre, con nuestro Padre Santo, con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a tener una vida de cultura superior a la cultura de este mundo, Señor, que cada día está perdiéndose más y más. Ayúdanos a avanzar en medio de la adversidad a una cultura cristiana superior. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo o un apapacho. Dios les bendiga. Buen provecho.